La Gran Comisión, un espacio radial para predicar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero agradarte hoy. Este programa llega a todos ustedes gracias a la Fundación Refugio de la Nueva Jerusalén. La Gran Comisión dirige y presenta Hugo Géneco Arregocés. Abra bien sus oídos y prepare su corazón. Este día su vida cambiará. La Gran Comisión al aire. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe. Saludamos muy especialmente a todas aquellas personas que han dispuesto dentro de su agenda un espacio para escuchar la palabra de Dios y para meditar en ella. Y sea lo primero entonces pronunciar una oración para que la presencia del Espíritu Santo guíe la palabra que nosotros queremos expresar para alimentar a quienes conocemos la necesidad de que el hombre y la mujer fundamente su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, Señor, líbranos del mal. Padre amado, misericordioso y siempre eterno, Jesucristo de Nazaret es tu nombre. Eres el alfa y la omega, principio y fin de la creación. Te ha complacido, Señor, que por voz de este tu Hijo se dé a conocer la palabra de Dios y haga parte de esa familia de la fe que tú estás preparando para que nazca un nuevo día, una nueva generación de hombres y mujeres de fe. Porque como escrito está, el justo por su fe vivirá. Esa fe que ha dejado de lado cualquier diferencia, por pequeña o nimia que parezca, entre judíos y griegos. Esa fe que nos conduce hacia el arrepentimiento y esa fe que nos conduce a ver la gloria de Dios como que nuevas son cada mañana. Amén y amén. El pueblo de Dios está constituida por todo aquello que nosotros podemos ver. Es la creación misma, hecha por el Hacedor, a quien no podemos ver, pero sí contemplar no solo la hermosura de su santidad, sino un poder ilimitado que controla toda la existencia. Ese ser lo identifica el apóstol Juan a la letra del Evangelio por él escrita en el capítulo 1, verso 1, que a la letra enseña: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En la educación formal que tenemos en el país y casi que en todo el planeta Tierra, se nos ha enseñado acerca de que el verbo tiene varios componentes, como que el verbo es el hacer y una policromía de identidades acerca del verbo.
Pero en honor a la verdad, el verbo no es algo diferente que la palabra de Dios. Y así fue escrito por el apóstol Juan, cuando en los primeros renglones de la letra expuesta señala con erudita precisión: en el principio era el verbo. El verbo significa la palabra de Dios. Vale decir, desde el principio existe la palabra de Dios. En el mismo sentido, se nos enseña que el verbo era con Dios, haciendo así referencia al Espíritu Santo, que es el único que está con Dios. Y termina la palabra expuesta: y el verbo era Dios. Así las cosas, nos encontramos frente a una definición retrospectiva acerca de quién es Dios, y se puede apreciar con erudita claridad de que Dios se identifica como Hijo, como Espíritu y como Padre, como la palabra de Dios. Y así las cosas, quienes deseen conocer a Dios no pueden buscar un camino diferente al que está escrito en su palabra. Todo lo que queremos saber de Dios aparece escrito en su palabra. El profeta Isaías escribió en el capítulo 40, verso 8: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra hasta romper el tuétano y las coyunturas del alma, escribió el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6. De manera que una comunidad, un Estado que verdaderamente quiere una reforma social, una reforma cultural, está invitada a fuerza de circunstancias a conocer el verbo de Dios, a conocer la palabra de Dios. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 6, fue redactado de la siguiente manera: palabra de Jesús de Nazaret, el creador del universo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese texto, esa porción de la palabra, rectifica una vez más de que todo aquello que quiera conocer el ser humano acerca de la creación y de su hacedor, lo consigue en la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, el libro inmortal, ese libro que debe conocer la educación básica formal de nuestro país y del mundo, ese libro que enseña la necesidad de que una sociedad conozca y respete los 10 mandamientos que están escritos en el libro de Deuteronomios, Antiguo Testamento, capítulo 5. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, respetarás la mujer del prójimo. Solo al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás. Cuando un pueblo comience por conocer los 10 mandamientos, será un pueblo que comience a caminar conforme al corazón de Dios. Desde otra perspectiva, un pueblo que camina sin el conocimiento del Creador del universo
pues es un pueblo que está condenado a la multiplicidad de homicidios, de secuestros, de decisiones injustas, de hambre, de idolatría, en fin, todo lo que significa la antítesis de Dios. Y esa antítesis de Dios no viene por una razón diferente a lo que es el pecado. Ese pecado que es la carta de presentación de una antítesis del verbo de Dios, creada por Él mismo, para su gloria y para su honra. Es importante que cada ser humano que tenga el hermoso privilegio de conocer la palabra de Dios, la pueda enseñar a través de la forma y de la manera que Él tenga en su momento. Para mí es un honor y un privilegio tener la oportunidad de pronunciar la palabra de Dios, enseñándola, luego de que ese creador del universo, Jesucristo de Nazaret, me rescatara de las tinieblas a la luz, de aquella vida mundana en donde yo viví durante algún tiempo, para que hoy, conociendo la verdad escrita en su palabra, la pueda dar a conocer a quienes hoy me escuchan, pero en el transcurso de esta vida que el Dios del universo ha guardado para mí, sean muchos los seres humanos que lleguen a conocer el mensaje acerca de la verdadera existencia del Dios del universo, el alfa y la omega, principio y fin de la creación, Jesucristo el Señor, ese Dios maravilloso que, viniendo a la vida del ser humano en su condición de hombre, enseñó la verdad y por ella misma murió en la cruz del Calvario. Esa muerte que solo Él pudo vencer, cuando al tercer día resucitó de los muertos. Y así está escrito en su palabra, dejando con nosotros la presencia del Espíritu Santo, el Consolador amado, que adereza mesas delante nuestro en presencia de quienes nos angustian, para ir viendo con nuestro propio ser la forma y la manera que Jesucristo el Señor ha determinado desde antes de la fundación del mundo para crear una nación conforme a su corazón. Aquí estamos en ese cumplimiento de la gran comisión, como enseña el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versos 19 y 20. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero invitar, con respeto incalculable, a toda aquella persona que me escucha, de que a partir de este momento le dé una verdadera imagen a su vida, llegando a considerar de que hay un creador del universo. Jesucristo de Nazaret es su nombre, ese creador del universo que cada día por donde transitamos nos hace contemplar la dirección de toda su creación, el alfa y la omega, principio y fin de la creación, Jesucristo de Nazaret. Amén. Y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque
tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy, contra viento y marea el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, sí Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. Listo. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 9, en el capítulo 10, versos 9 y 10, escribió que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo nos enseña el verbo de Dios. Fue un militar del ejército de Roma, a quien el mismo Dios llamó y por conducto de él enseñó el evangelio en lo que se conoce como las cartas paulinas. Una de las letras por él escritas es la que acabamos de dar lectura, y ella orienta a quienes deseamos cumplir con la gran comisión a invitar a quienes tienen el agrado de escucharnos de lo necesario que es aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por ello debe ser una disciplina constante de cada persona que desee servirle a Jesucristo de Nazaret, direccionar a quienes tienen el privilegio de escucharlo a que lo primero que hay que hacer es aceptar a Jesucristo de Nazaret como nuestro Señor y nuestro Salvador, en la seguridad absoluta de que Él, con base en su misericordia, nos orientará hacia el camino correcto para ir conociendo la verdad a medida que transitamos por esta, la tierra de los vivientes. Pero para quienes dedicamos un poco de tiempo adicional al estudio y al conocimiento de la palabra de Dios, llegamos a considerar con absoluta claridad de que no nos conformamos, aunque aparezca escrito lo anteriormente leído, con aceptar a Jesucristo de Nazaret como nuestro Señor y Salvador, porque es necesario para un hombre o una mujer de fe
seguir el camino en la consecución de la verdad escrita en todo el contexto de la palabra de Dios, la Biblia. Esa verdad obviamente nos lleva a conocer acerca de la doble condición del ser humano. Y así las cosas, está suficientemente claro comprender cómo un ser humano tiene una doble condición. Una condición de un ser carnal y una condición de un ser espiritual. El ser carnal es aquel que permanece, según la ciencia médica, 9 meses en el vientre de su madre hasta que nace. Pero el ser espiritual es aquel ser que nace con el nuevo nacimiento a la letra del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios. En ese aparte que tuvimos el hermoso privilegio de mencionar. Repetimos para quienes nos escuchan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 1 al 15. Se titula de la siguiente manera: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese nuevo nacimiento es necesario para que, abiertos nuestros ojos, nuestros oídos, la existencia de ese nuevo ser espiritual pueda recibir el contenido literal de la palabra de Dios con su correspondiente interpretación. De manera pues, de que ya hemos visto cómo para seguir una vida conforme al corazón de Dios es necesario aceptar a Cristo y luego ir en busca de un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se acaba de explicar de acuerdo con el contenido literal de la palabra de Dios. Ya cuando un ser humano ha nacido de nuevo, su mente se forma de tal concepción que llega a comprender temas
de una importancia que supera la condición de un ser humano común y corriente. Como que para los tiempos en que Jesucristo de Nazaret estuvo en la cruz del Calvario, enseña la palabra de Dios, tenía dos delincuentes crucificados con él, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno de ellos le creyó y Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se nos ha enseñado en el desarrollo de los tiempos de que Cristo murió y resucitó al tercer día. ¿Cómo entonces le dijo a su compañero de crucifixión: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Es acaso Jesucristo mentiroso? Sea el hombre mentiroso y Jesucristo veraz. Él en ese tiempo se refirió a su vida espiritual, vale decir, al Espíritu Santo, quien nunca murió. Nunca murió el Espíritu Santo, porque no hay muerte para los que creemos en la verdad que está contenida en la palabra de Dios. Ese ser espiritual nunca murió. Quien murió fue el ser carnal, y así las cosas, resucitó al tercer día. Entendimientos como este que acabamos de exponer solo le son dados a aquellas personas que hemos tenido el hermoso privilegio de nacer de nuevo. El libro de Génesis nos enseña la orden que dio Jehová de los ejércitos, el Dios Padre, el fuerte de Jacob, en los momentos en que el hombre cometió el pecado, desconociendo la orden de Dios, desobedeciendo la dirección del Creador del universo. El capítulo 3 del libro de Génesis, hacia el verso 17, enseña: luego de el pecado que cometió el hombre, y al hombre le dijo Dios: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y en polvo te convertirás. Verso 19, capítulo 3 del libro de Génesis. Polvo eres y en polvo te convertirás. Es la directiva que lleva el ser humano carnal, pero el ser humano espiritual nunca murió, como está escrito también para los tiempos en que fue crucificado Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre ese particular. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor.
tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy, contra viento y marea, el mar yo cruzaré, sabes que tengo fe. Tengo fe, sí Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La, 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 sha, la, 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 la. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 43, enseña la palabra del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así le enseñó a ese hombre que estaba crucificado con él, y con ello confirmamos que verdaderamente hay un ser espiritual que está dentro de cada ser humano, que necesita nacer de nuevo y el cual no muere cuando quiera que lleguen los tiempos en que debe partir el ser humano. Es la razón y no otra por lo cual quienes conocemos el Evangelio, la palabra de Dios, y con dolor conocemos la noticia de que alguien ha dejado de existir sobre la tierra, no decimos que ha muerto, sino que ha partido, porque lo que desapareció fue su ser carnal, que no su ser espiritual. Ese ser espiritual hay que guardarlo, hay que direccionarlo conforme a una vida que Dios quiere para él mientras está de tránsito por el planeta Tierra, para que sea un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando ese ser espiritual ha nacido de nuevo, precisamos su inteligencia, obviamente renace, multiplicándose su conocimiento y llevando una vida conforme al corazón de Dios. Esa vida que llegue a entender quién realmente es Dios. El profeta Isaías escribió hacia el capítulo 66 del texto escrito por él, en el verso 1, lo que leeremos a continuación para mayor precisión a quienes nos están escuchando. Se titula esta porción de la palabra: los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Es para que no volvamos a incurrir en esas disciplinas de creer que verdaderamente
somos iguales a Dios, no somos creación de Dios, pero Él realmente es el incomparable Dios de Israel. Como está escrito, el planeta Tierra es el estrado en donde Dios pone los pies. Ese Dios que nosotros siempre andamos buscando en la angustia, en la soledad, en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad, nos enseña una disciplina. Vivir conforme a la dirección que Él da y que está escrita en su palabra. Ella misma nos enseña que Dios nos protege de todo lo que existe, como aparece escrito en el libro 50, en el capítulo 54, verso 16 del libro escrito por el profeta Isaías al interior de la palabra de Dios. Señala así el verbo del Dios viviente: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová el Señor. De manera pues que cuando el ser humano nacido de nuevo, para tener la doble condición que obedece al creador del universo, es carne y es espíritu, llega a considerar quién verdaderamente es Dios, entonces repetirá conmigo, como yo repetiré, como yo repetí y repito todos los días de mi existencia, lo escrito por Job. Hacia el capítulo, vamos a señalar con erudita precisión, a efecto de mostrar una mejor enseñanza a quienes hemos tenido el privilegio de que nos escuchen en esta oportunidad, que servimos al Creador del universo en espíritu y verdad para su gloria y para su honra. Después de todo el tormento que vivió Job, de lo cual hay muchos comentarios en la historia reciente y en la pasada, pero que llegamos a comprender cuando le damos lectura a la palabra de Dios, hacia el capítulo 42 de ese texto, nos enseña que una vez Job conoció acerca de Dios, expresó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Conocer a Dios significa comprender lo escrito en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. He aquí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tener temor a Dios, a eso invitamos a quienes nos escuchan. Y eso se puede comprender con erudita precisión por quienes hemos tenido y a quienes invitamos a que tengan el hermoso privilegio de nacer de nuevo. Entonces, con fundamento en esta enseñanza, es que nosotros llegamos a comprender nuevamente lo expuesto al principio por el profeta Isaías, capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra de Dios que hablamos hacia el Evangelio de San Juan, Nuevo Testamento, nos invita a retroceder en la lectura de la palabra hacia el Antiguo Testamento, conociendo a Dios como ya lo conocemos y que hemos expresado con Job: de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Yo me arrepiento en polvo y ceniza. Nos lleva al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, donde nos relata un pacto de Dios con Salomón, hijo de David, el único rey conforme al corazón de Dios. Fue escrito así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así las cosas, precisamos entonces que una vez que hemos nacido de nuevo, que comprendemos la grandeza del Dios omnipotente, omnisciente, Jesucristo de Nazaret, nosotros nos humillamos ante su presencia. Y es cuando nace ese principio de la sabiduría, el temor a Dios. Invitamos entonces a quienes tienen el deseo de conocer acerca de Dios, de que acudan frente a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, para que ellos, los pastores, los inviten a seguir esta secuencia necesaria de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, a recibir la enseñanza necesaria para un nuevo nacimiento, para que entonces ese ser que ha nacido de nuevo repita conmigo y con Job a Dios: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, yo me arrepiento en polvo y ceniza, Señor. Amén. Y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí yo. Este es el momento para escuchar a nuestros oyentes. Queremos hablar contigo. Llámanos. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano. Continuamos entonces con la exposición de esta enseñanza acerca del Verbo de Dios, en el convencimiento absoluto de que más temprano que tarde este evangelio se predicará en todas las naciones del mundo, y no nos queremos quedar por fuera de este servicio al Creador del universo, Jesucristo de Nazaret. Continuando entonces
con lo expuesto acerca de una vida a la que invitamos desarrollar conforme al corazón de Dios, llegamos a comprender que ese nuevo nacimiento que nos conduce a una vida en el Espíritu, pues obviamente necesita un bautismo de ese Espíritu, y no puede ser por nadie diferente a Dios. Se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Se hace en el tiempo que Él lo estime, en las condiciones que Él lo estime, porque es Dios de toda deidad, de toda la creación. Sobre esta enseñanza, obviamente, ni aún por vía de excepción, podemos estar por fuera del contenido literal de la palabra de Dios. Y hacia el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos deja con erudita precisión qué fue lo que el Creador del universo enseñó a los hombres y mujeres de fe que buscan el conocimiento del verbo de Dios. Dice así la palabra de Dios: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Con absoluta claridad aparece entonces escrito en la palabra de Dios que el mismo Creador del universo bautiza en el Espíritu a quienes Él considera poseedores de ese hermoso privilegio. Es una autoridad que viene de Dios, y los hombres de fe clamamos: Señor, bautiza a tu iglesia. Señor, condúcela a ese nacimiento en el Espíritu Santo. Señor, bendícela, Padre amado, misericordioso y eterno, para que Él tenga misericordia de nosotros y derrame la presencia de su Espíritu Santo en ese grupo de personas que se reúnen para recibir en cada tiempo la bendición que conlleva el alimento que deviene de la palabra de Dios, el verbo
de Dios. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Y ya para terminar, es bueno dejar plantado en esta enseñanza que una vez que somos bautizados por el Espíritu Santo, privilegio hermoso que tenemos y esperamos los hijos de Dios, el camino a seguir es buscar la santidad, como está escrito en la palabra de Dios. Buscad la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Llevando así esa vida conforme al corazón de Dios, es que podemos recibir el hermoso privilegio de contar con su presencia. Y así las cosas, agotado el tiempo, agradecemos a quienes han tenido paciencia para escuchar a este hombre de fe que quiere cumplir con la gran comisión como agradecimiento al Creador del universo, Jesucristo de Nazaret.